Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, pues espero que estéis bien. Llevamos ya muchos días aquí en casa y bueno, me alegro que hayáis decidido continuar con nosotros, que nos quedan nada más que 2 meses y bueno, ya por lo menos tenéis todo el temario completo y bueno, ya habéis cerrado completamente el ciclo. Bueno, pues mira, comenzamos hoy con la clase explicando los temas 66 y 67. Para todos estos temas veis que os he enviado un montón de material. Mirad, los fundamentales, todos, os explico. Os he hecho un PowerPoint que unifica tema 66 y tema 67. También podríamos incluso hasta incluir el tema 68. ¿Por qué? Porque los tres temas hablan de la participación de la familia en la escuela y creo que son tres temas que en la mayoría de sus aspectos deberíais de estudiarlos más que como tema independiente como os encontráis en la carpeta, como temas comunes, bloques comunes de información que vais evidentemente a matizar en función del tema en el que nos encontremos. Por tanto, el PowerPoint, que es donde nos vamos a centrar y ahora lo veremos. Después también os he enviado un documento que habla también, que también lo he utilizado para PowerPoint. En el PowerPoint al final está toda la información que he visto interesante. Un documento de la revista no me acuerdo ahora mismo, Cuaderno de Pedagogía, disculpa. La revista Cuaderno de Pedagogía sobre la participación de los padres y las madres. ¿Vale? Por tanto, ahí hay información suficiente para que lo utilicéis en la introducción, para que lo utilicéis en la conclusión y a lo largo también del tema, ¿no? Distintas reflexiones y distintas propuestas de cuáles son los inconvenientes, cómo podría ser un modelo organizativo de participación de las familias en los centros, ¿vale? Que creo que puede ser bastante útil. Y además, cuaderno de pedagogía es un material que conocen los que os van a examinar y los que os van a corregir el examen. Después también, como una de las vías de participación clave a raíz de la normativa de las instrucciones de la Orden 20 de junio del 2011, disculpa, con respecto a la participación de las familias, de convivencia, pero también de participación de las familias, que por supuesto la tenéis que nombrar en el tema, pues la CODAPA pues ha sacado, que es la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, de la escuela pública, pues sacó hace ya mucho tiempo pues, un documento sobre los delegados y delegadas de padres y madres. Ahí también he aprovechado para explicar, bueno, con la información que viene en la Orden 20 de junio de 2011 es suficiente, ¿no? Pero bueno, en este documento, por si queréis hacer alguna actuación, por si queréis ampliar, por si de aquí he sacado, por ejemplo, un cuadro de una posible estructura de cómo nos podemos coordinar entre el tutor, el delegado de clase, el delegado de padres y madres, ¿vale? La junta de delegados, bueno, pues ahí puede ser un documento interesante que me gustaría que bichearais. Además, también os he aportado un díptico que elaboró el equipo técnico de Granada, si no me equivoco, que se llama Familias que Suman, sobre cuáles serían también las funciones de los delegados y delegadas de familia, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, que está como muy gráfico, muy clarito y os puede venir muy bien para memorizarlo. Además también os he adjuntado, pues estoy haciendo un curso durante el confinamiento vinculado con el Impulsa, que sabéis que es un programa que salió pues hace unos meses, vinculado con las zonas ERACIS, que son zonas desfavorecidas. Y bueno, pues lo que intenta potenciar es mejorar evidentemente los resultados, la empleabilidad de nuestro alumnado y de nuestra familia, y ponen en juego un montón de recursos y uno de ellos es este programa que se va a implementar en los centros y bueno, hay una dotación de un Fondo Social Europeo importante y a las personas que coordinamos este programa pues tenemos que hacer una formación y dentro de esta formación pues habla un poco de cómo poder tomar iniciativas como el aprendizaje de servicios, como el aprendizaje cooperativo, en fin, distintas estrategias y también hay un módulo de familias. Así que lo que he hecho es, lo he cortado, lo he pegado y os lo doy también para que esta información os sirva como una documentación. No es un manual, sino simplemente son distintas informaciones que os puede venir muy bien, son muy concretas, muy fáciles, que os puede venir bien también para la composición de este tema. Por tanto, ahí también lo lleváis. Y también lleváis pues un vídeo muy chiquitito
que sintetizan un poco lo mismo que yo os he hecho en los esquemitas que ahora os voy a enseñar, pero bueno, de una forma más bonita que yo soy incapaz de poner. Yo sabéis que soy muy analógico y no me salgo ahí de mis esquemitas. Algún día tendré que mejorar esto. ¿Vale? Y además también ya por último os envío otro material que merece la pena escucharlo, que es un vídeo de la Universidad Camilo José Cela, del psicólogo José Antonio Luengo, que habla sobre algo que ahora se ha puesto más en boga que nunca con el confinamiento, como es el uso de los WhatsApp para la comunicación y la colaboración de la familia entre ellas y con el tutor o tutora y con los equipos docentes, ¿vale? Bueno, pues todos esos son los materiales que os he dado para los temas 66 y 67 y voy a explicaros un poco sobre todo cómo abordar estos temas. Mirad, si abrís el PowerPoint del tema, os he puesto ahí los 3 temas que lo componen. Os he dado también una bibliografía que puede ser muy útil para todos los bloques. La bibliografía web Escuela de Familia, que es un portal muy interesante, que le podéis echar un vistazo. Y otro también, que es un portal más nuevo, que es Familias de Andalucía, donde hay distintas pestañitas que dan información interesante. Así que Familias de Andalucía y Escuela de Familia, que es la tradicional, pero Familias de Andalucía yo no la conocía y merece la pena que le echéis un vistazo, que vais a sacar ahí muchos recursos, ¿vale? La guía de derechos y responsabilidades de las familias que hay para infantil, primaria y secundaria, que para el tema de infantil sí os he hecho un pantallazo en el PowerPoint. La participación de las familias en la educación escolar, que ese también me parece interesante, del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte de 2014, es de los manuales más actualizados. Otro también de Alfredo Oliva y de Jesús Palacio, la familia y la escuela, padres y profesores en familia y desarrollo humano. Y este, que es un poco más antiguo, pero es el que yo tenía que en casa para enseñaroslo, pero también me ha ayudado mucho para, sobre todo, trabajar el tema 67 vinculado con todas las características de la familia con alumnado con necesidades educativas especiales, que os lo he puesto en el PowerPoint, pues este manual, ¿no? El de Familia y Desarrollo Humano de María José Rodrigo y Jesús Palacio, ¿vale? Del 98. Bueno, mirad, os he hecho 3 posibles esquemas para el abordaje de estos temas, de temas 66 y 67 fundamentalmente. Creo que lo podéis leer bien, voy a comprobar que la foto se ha hecho bien. Sí, yo creo que es bastante comprensible. Mirad, este primer esquemita es un esquema más global, que hace una introducción, habla de familia y educación y habla de los distintos ámbitos de colaboración de la familia y la escuela que tenemos que nombrar tanto en el 66 como en el 67. Distintas estructuras donde se engarza la información, la participación y la formación. Y después también he puesto aquí como un apéndice que hablar en el tema 66, que sería sobre todo de la educación infantil, y que habla en el tema 67, que sería las familias con necesidades educativas especiales. Este ha sido un primer esquema que lo llevo utilizando varios años, que creo que es bastante útil, ¿vale? Que creo que podéis utilizar de manera global. Después hay otro segundo esquema que ha sido el que he utilizado para, simplemente escuchando el vídeo de José Antonio Luengo de familias y los WhatsApp, pues que este es el bloque central de información y de recomendaciones que da, que la podemos extrapolar independientemente que estemos hablando de WhatsApp, pero creo que las recomendaciones que dan aquí son bastante sensatas para poder abordar estos temas. Pues a raíz de ahí he utilizado esa información para montar también el tema, donde volvemos a reincidir en información, formación y colaboración. ¿Vale? Pues esta es otra manera de ver el tema. Y me voy a quedar con este último, que creo que puede ser un poquito más aclaratorio, porque sé que me vaya a preguntar posiblemente Joaquín. Bueno, pero ¿qué pongo en el tema 66? ¿Qué pongo en el tema 67? ¿No? Sobre todo porque creo que los que os habéis quedado sois fundamentalmente la mayoría de primer año, ¿no? Así que bueno, mirad, os explico un poquito este esquema, que este es el esquema que he construido para la clase de hoy. Mirad, pues que comparte la información de los otros esquemas, ¿vale? O en un primer apartado de introductorio, pues habláis de los cambios sociales que han conllevado la necesidad de la colaboración con la familia.
Y bueno, sobre todo que esa colaboración se traduzca en una corresponsabilidad. Ambos ámbitos de socialización tenemos responsabilidad compartida para el trabajo con nuestros alumnos y con sus hijos e hijas, ¿no? Eh, También podéis hacer aquí, que está en el PowerPoint, pues un reflejo un poco de qué es lo que dicen las leyes educativas con respecto a la necesidad de esa participación de la familia, destacar fundamentalmente, bueno, por la Constitución y el 11, fundamentalmente, ¿vale? En ese primer estadio. Después también creo que es importante, aunque los temas de padre, creo que no nombra ni madre siquiera, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a reconvertirlo evidentemente en el término familia, que es un término más globalizador, y creo que es importante que habléis de un primer apartado aclaratorio donde defináis qué es familia y qué es educación. ¿Qué funciones tienen? Ahí vais a ver los distintos modelos de familia, ¿vale? Que fijaros, el más actualizado lo he sacado precisamente de aquí, fijaros que tiene ya este manual un montón de años, ¿no? Que ya Jesús Palacios hablaba de una definición de familia, ¿no? Mucho más globalizadora, ¿no? Y algo ya que está totalmente en boga, ¿no? Hay muchísimos modelos de familia que ya están socialmente pues aceptadas y poco a poco pues, van adquiriendo pues, bueno, más pesos en los centros educativos donde trabajamos. Las funciones que tiene la familia, afectiva, educadora, las funciones que tiene la educación, sobre todo educadora y también social, y una función también transformadora, y hablar también, terminar ese apartado pues hablando un poco de el ecosistema, que es donde se encuentran pues la familia y la escuela, ¿no? En base a la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Bueno, pasaríamos después a un tercer apartado, que sería un poco hablar de la importancia de la colaboración de las familias y la escuela, importancia de fomentar una participación activa, y ahí podemos hablar de cuáles son los beneficios de la participación y de esa colaboración, qué motivos se articulan, que eso es de cuadernos de pedagogía, lo he sacado, para esa escasa participación que sobre todo suele estar en las etapas más posteriores, sobre todo en instituto. Y que, según distintos autores, en este caso, pues Gento Palacio, pues cuáles serían los requisitos para una buena participación de la familia, ¿no? Es un poco cómo habría que planificar, organizar e incluir a la familia en los distintos aspectos planificadores y de puesta en marcha de las prácticas educadoras en los centros. Además también hay esa colaboración, recalcar que en Andalucía está sustentada por lo que marca el decreto 327 y 328 del 2010, donde se hace referencia a cuáles son los derechos y deberes de la familia y cuáles son los derechos y deberes del profesorado. Y entre unos y otros, como veréis y sabemos ya, pues está evidentemente el compartir información y colaborar codo con codo. Eso sería un tronco común que tendrían los temas 66 y 67. Nos vamos al tema 66, que habla termina el tema de modo de participación con la familia, y sobre todo este tema hace referencia a que tenemos que centrarnos en todas las etapas educativas, fundamentalmente en infantil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues, además, aunque vamos a dedicar un aspecto específico de infantil, que lo he puesto aquí al final, que sería un poco que habláramos de los periodos de adaptación, que generalmente, aunque periodos de adaptación hay en todas las etapas, pero sí quizás un poco por las características de la etapa de infantil, por la dependencia del chico y de los chicos y las chicas, por el incluirlo en un nuevo sistema que es la escuela, pues requiere, pues al menos que comentéis un poco cómo se hace este periodo de educación infantil en Andalucía. Os he dado ahí un posible modelo, seguro que habéis visto con María Jesús alguno de ellos. Y sobre todo que os centréis en los tres ámbitos que conlleva la participación con la familia. Una parte de un ámbito de información, ¿vale? Bueno, ahí os he puesto, disculpa, os lo leo por si no lo veis. La información, participación, formación es similar en todas las etapas, pero con matices e intensidad diferenciadores, ateniéndonos evidentemente al desarrollo evolutivo del alumnado, ¿no? Que viene desde una mayor dependencia a poco una menor dependencia, que viene de una menor autonomía y el objetivo es ir ganando en autonomía, pero ello no quita que, aunque es algo que generalmente vemos en la realidad, que
suele tener una mayor presencia familiar y poco a poco esa presencia familiar va decayendo, aunque vamos a seguir defendiendo que en todas las etapas, con distintos matices evidentemente, la familia sigue siendo un pilar fundamental. De hecho, los temas de evolutiva lo habéis visto, que los estudios que hace el Instituto de la Juventud y distintos estudios que se hacen en relación a la adolescencia, la familia sigue siendo un valor fundamental en el que los adolescentes se siguen apoyando, aunque puedan tomar un segundo lugar, ¿no? Desbancados un poco por el grupo de iguales, pero la familia sigue siendo importante y por tanto es algo que tienen que estar de otra manera, pero tienen que seguir estando. ¿Qué con respecto a la información? Pues podéis comentar un poco cuáles son los momentos de información fundamentales, ¿no? Que donde damos mucha información y donde recibimos mucha información. Dar y recibir con responsabilidad. Pues en el programa de tránsito, en la tutoría individual o grupal, y tenéis que explicar un poquito cómo está constituida en el sistema educativo, en los periodos de evaluación, donde escuchamos previamente a la familia antes de la promoción, antes de la titulación, y después también hay una entrega de calificaciones también en todas las etapas, donde hay un intercambio de información, las distintas vías electrónicas que puede haber, el iPassen, el WhatsApp, la página web del instituto, del centro educativo, la agenda, que sigue siendo también un mecanismo que podemos utilizar, sobre todo en infantil, donde los chicos y las chicas pues evidentemente no la pueden utilizar, pero sí puede ser una agenda que participe y que utilice la familia con los tutores y tutoras. Notas informativas que mandamos continuamente a la familia o que ellas nos pueden mandar a nosotros, ¿vale? Esas son las vías fundamentales que tenéis que nombrar y que tenéis que profundizar, pero tampoco con mucha cantidad, porque veis que evidentemente que es un tema denso, es un tema fácil. Creo que es muy interesante que no lo dejéis, porque sirve para todos los otros temas también del temario. Sabéis que siempre incluir un apartado de la familia es fundamental. Y bueno, con respecto a la participación, pues tenéis que hablar un poco, ¿vale? Creo que le estoy un vistazo y ahora en las 2 horas y media que tenemos de duda, pues que me digáis lo que no entendáis, ¿no? Pero un poco explicar qué es el consejo escolar y cómo está constituido y qué participa la familia y en qué decisiones participa. Fundamentalmente destacar ahí la comisión de convivencia, el AMPA también, cómo se conforma y que no es obligatorio que haya en todos los centros, pero que también hay una normativa que indica cómo se pueden organizar y qué papel tienen las AMPAs, ¿no? En las escuelas y en los centros educativos. La figura de los delegados y delegadas de padre y madre, que ya os comenté anteriormente, los equipos de mediación, que puede estar compuestos también por familia, evidentemente con previa formación, el equipo de evaluación para el tema de la memoria de autoevaluación, que muchas veces nos olvidamos, pero también ahí la familia puede participar, de hecho debe participar. En las tutorías también evidentemente puede participar, en los compromisos de convivencia, compromisos educativos, en planes, proyectos que llevemos a cabo en los centros. Fundamentalmente, imaginaros, por ejemplo, si estamos en una escuela que es una escuela donde estamos trabajando con aprendizaje de servicio o somos comunidad de aprendizaje, pues ya ni os cuento, ¿no? En distintas efemérides. En concreto tenía yo por aquí que una de las efemérides fundamentales era un día fundamental que era el día 15 de mayo, me parece que era el día de la familia, mismo disculpa, pero bueno, es una efeméride que podemos destacar en el tema. Y después también la formación, que generalmente se suele hacer en escuelas de padres y madres, o escuelas de familia, que toma mucho matiz y toma muchas versiones. En función de cada centro se organiza de una manera u otra, y también esa formación evidentemente se puede hacer a través de los mismos programas que hacemos en tutoría con los alumnos. Pues también podemos utilizarlo para que la familia lo traslade el trabajo que están haciendo los chicos y las chicas a casa en el centro, que lo traslade también a casa, ¿vale? Para fomentar la generalización de lo que trabajamos en el instituto o en el centro educativo a casa. Os he puesto educación infantil con flechita. ¿Para qué? Dado que el tema 66 quiere que se destaque fundamentalmente los modos de trabajo en la educación infantil, lo que podéis hacer es poner ejemplos en cada uno de esos aspectos, o cada vez que expliquéis cada uno de todos esos ámbitos de información, participación o formación, que lo hagáis desde el punto de vista de infantil, fundamentalmente, ¿vale? Eso es el tema 66. Tema 67, además de introducción, familia y educación, colaboración familia y escuela, pues nos tenemos que centrar evidentemente en la parte que exige este tema, que es la familia del alumnado con necesidades educativas especiales. Para ello, pues creo que es importante que expliquéis un apartado de que tenemos que entender a la familia como un sistema, cuáles son sus dificultades, cómo conciben
cómo están llevando la situación de tener un hijo o una hija con necesidades educativas especiales. Fundamentalmente, esta información la he extraído de aquí, fundamentalmente el centro es cierto que se centra en los primeros estadios, ¿no? Por eso es importante conocer los procesos de adaptación por los cuales pueden pasar las familias. En los primeros estadios cuando la familia, un chico o una chica, desde el nacimiento, por ejemplo, ya se conoce que tiene necesidades educativas especiales o es algo que no se va conociendo desde el principio, sino que se va conociendo a lo largo del desarrollo evolutivo de los chicos y las chicas, ¿no? Sobre todo con los trastornos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? También en muchos casos, que yo me he visto muchas de ellas y creo que os he comentado algunas, cuando, por ejemplo, nos encontramos en primaria, nos encontramos en secundaria, que hay determinadas necesidades educativas especiales que las familias desconocían que sus hijos tenían y han pasado los años y cuesta también mucho trabajo a entender que mi hijo o mi hija tiene TDAH o mi hijo o mi hija tiene discapacidad intelectual leve o distintas también circunstancias que se han sobrevenido y a lo largo de la escolaridad pues pueden hacer que las familias puedan entrar en este proceso de choque inicial y de necesidad de entender un poco cómo la familia va viviendo que su hijo o su hija tenga necesidades educativas especiales, tenga algún tipo de discapacidad y para poder evidentemente saber cómo le podemos ayudar y cuáles son sus puntos débiles y sobre todo cuáles son los puntos fuertes en los que nos tenemos que apoyar para que estos programas formativos que vamos a querer que también trabajen con nosotros pues tengan peso, ¿no? Y en última instancia podamos aumentar las competencias del alumnado, que es nuestro objetivo como centro, ¿no? He establecido ahí cuáles serían los objetivos de la colaboración y ahora en la colaboración he puesto pues, que es importante esa colaboración para afianzar y generalizar todos los aprendizajes que los chicos y las chicas en los centros educativos pues llevarían a cabo, ¿no? Fomentar la independencia, evitar la sobreprotección, la responsabilidad. También trabajamos muchas veces con higiene. Eso va a depender mucho, ¿no? Y va a depender también, que aquí también si queréis lo podéis establecer, va a depender también de la modalidad de escolarización. Es decir, aquí en este tema podéis utilizar un montón los temas que veis con Luismi, porque aquí podéis hablar de la modalidad de escolarización, la diferencia que hay evidentemente en el tipo de necesidad educativa especial que tenga un chico o una chica. No es lo mismo trabajar con un chico que tenga discapacidad intelectual grave o moderada que leve. No es lo mismo los programas y la intensidad con la que vamos a trabajar, ¿no? Después es importante también que destaquemos cuáles son esos ámbitos de participación, que son los mismos, pero con los matices diferenciadores cuando nos encontramos con el alumnado con necesidades educativas especiales. Información sobre todo, pues la familia nos tiene que informar en la matrícula que su hijo o su hija tiene NEAE. En los programas de tránsito también nosotros también informamos sobre cuáles pueden ser esos indicios de NEAE por si la familia no lo sabe, o también en ese programa de tránsito tenemos que ser conocedores de esa información. Para en muchos casos, bueno, pues tener que hacer incluso el dictamen, ¿no? También y el informe de evaluación psicopedagógica. La información también a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso veis que eso las instrucciones del protocolo NEAE lo determina claramente. También información sobre las becas y sobre los recursos, que eso es algo importantísimo que tenemos que están a disposición de nosotros y de las familias para poder atender a sus hijos e hijas. Con respecto a la participación, pues bueno, he destacado ahí varios aspectos, ¿no? Participación en la medida de lo posible de la elección de centro, aunque como veis en la normativa actualizada que hay con el nuevo decreto, bueno, también lo decía el antiguo decreto, el decreto 40 del 2011 también lo decía, pero bueno, al final la familia puede elegir centro, pero si el centro no tiene los recursos suficientes, pues al final se puede reagrupar los alumnados, ¿no? Si son necesidades difíciles de cubrir con los recursos que va a necesitar específicos ese alumnado, ¿no? Participa evidentemente también en la elaboración del informe y la toma de decisiones sobre el informe y el dictamen de escolarización, sin duda, y por supuesto que ahí no lo he puesto en todas las medidas de atención a la diversidad, adaptación curricular significativa, no significativa, programas específicos, que es un poco lo que quiero que defendamos aquí en el tema 67. Y la formación, pues bueno, pues en función de las necesidades educativas especiales, ¿no? A través de la escuela de familia, pero en función de las necesidades educativas especiales que tenga el alumnado y que le interese, ¿no? Los mecanismos que creo que debemos de destacar en este tema, pues para la información, participación y formación, pues fundamental el papel de los tutores y de las tutoras, fundamental. El equipo de orientación educativa, departamento de orientación y los equipos especializados, y también asociaciones y otras entidades que colaboran con la familia. Eso son un poco, creo que la estructura
que dentro del sistema educativo apoya y da resortes y pilares fundamentales a la familia. Y además, como el tema habla de programas educativos no formales para desarrollar, programas educativos formales para desarrollar en el hogar, que aunque os he puesto un listado, son muy antiguos los que hay y no hay literatura con respecto a programas concretos que puedan desarrollar, pues lo que ahí os propongo es que destaquéis que evidentemente hay que trabajar con la familia y en determinados casos, sobre todo en aquellos casos donde los alumnos estén llevando a cabo programas específicos, elaborados por las PT o los PT, como sabéis, que creo que ahí deberíais de explicar las distintas características que tiene un programa específico, pues explicáis las características de los programas específicos y si queréis, en base a si tenéis alguna actuación o si queréis destacar cuáles son los programas específicos que os he comentado fundamentalmente. Bueno, hay de distintos tipos, ¿no? Pero si queréis podéis destacar los objetivos que la familia puede trabajar con respecto a habilidades sociales, con respecto a programas de estimulación del lenguaje que fundamentalmente se suele dar en programas de infantil. Eso, de ahí, un programa de estimulación del lenguaje, si hay uno de la provincia de Córdoba, muy bueno, con respecto a la estimulación del lenguaje, que la que colabora la familia. Las familias siempre van a colaborar y bueno, y ahora en el confinamiento pues ya los veis, ¿no? Como estáis colaborando más que nunca, están colaborando pues con más peso si cabe como los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Y la importancia, sobre todo, de destacar en el tema 67, la importancia de seguimiento, de una continua comunicación para trabajar codo con codo, ¿no? Bueno, esto sería un poco el enfoque del tema. Me voy a detener aquí, creo que deberíais de echarle un vistazo a todo el PowerPoint y bueno, yo creo que son temas importantes, creo que el esquema os va a servir para aclarar cómo enfocar los temas y bueno, pues aquí estoy, también tenéis ahora la actuación, tenéis también el caso práctico del tema 64 con respecto a altas capacidades y voy a estar a vuestra disposición desde las 7, ¿no? Desde las 7 hasta las 9:30 voy a estar a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Espero haber haber aclarado más o menos las dudas. No he ido leyendo PowerPoint detenidamente porque bueno, creo que no hace falta. Y bueno, os doy mucho ánimo, no os quiero que abandonéis este tema, por favor, porque es un tema apasionante y creo que lo podéis construir, pero es un tema que puede ser un poco María, pero no quiero que lo hagáis así. Quiero que evidentemente lo fundamentéis con literatura, que os ha aportado un montón de información y bueno, que creo que puede ser un tema muy bonito y si lo organizáis bien, yo creo que el secreto aquí está, que es un tema que puede ser muy largo, ¿eh? Yo he hecho 3 esquemas, pero que podría hacer 4 o 5 distintos, es decir, porque la variabilidad de aspectos que podemos hablar es muchísimo. Pero que aquí el secreto va a estar un poco en que lo organicéis bien y que seáis muy sintéticos y que deis la sensación al tribunal de que domináis mucho el tema de familia y que también no nos olvidemos nunca, si no lo hemos hecho en el tema 66 y en el tema 67 sí lo he destacado, destacar en la conclusión, aunque en la conclusión sirve para hacer un balance de todo, pues sobre todo nuestro papel, ¿no? En el asesoramiento a la familia, el papel del departamento de orientación o del equipo de orientación educativa. Bueno, venga, os mando un saludo y aquí estaré para resolver vuestras dudas. Venga, un abrazo.